Estos días se está hablando mucho del Tribunal Constitucional, de la politización de este órgano, de cómo los diferentes partidos, los diferentes políticos se están peleando por obtener el control de este órgano, pero ¿sabemos realmente lo que es el Tribunal Constitucional y qué funciones tiene? En este vídeo lo veremos. El Tribunal Constitucional es un tribunal, y luego explicaré el porqué de estas comillas, compuesto, según la Constitución y según su propia ley orgánica, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, por 12 miembros que deben de ser, en principio, juristas de reconocido prestigio. Es decir, juristas que tengan una carrera dilatada y que tengan como mínimo una determinada experiencia y unos determinados logros en el ámbito jurídico. Estos miembros son elegidos por el Congreso, por el Senado, por el Gobierno y, por último, por el Consejo General del Poder Judicial. De ahí que se suele decir que este Tribunal Constitucional es un tribunal politizado o directamente se le llame tribunal político porque efectivamente quienes escogen los miembros que formarán parte, que compondrán este Tribunal Constitucional, son miembros políticos. Pero, ¿qué funciones concretas tiene el Tribunal Constitucional? ¿Por qué es importante para los políticos tener el control de este órgano? Pues bien, empezaré recordando las comillas que he puesto al principio al decir que el Tribunal Constitucional era un tribunal. He puesto estas comillas porque a nivel formal no pertenece al Poder Judicial y porque tampoco está metido de hecho en la jurisdicción ordinaria ni tampoco es en este sentido equiparable al Tribunal Supremo. Porque tú, si quieres demandar a alguien porque, por ejemplo, has firmado un contrato de compra-venta con él, le has vendido tu casa y esta persona no te ha pagado, a donde acudirás será a la jurisdicción civil, a los juzgados de lo civil, la audiencia provincial y en todo caso acabarás en el Tribunal Supremo si el supuesto lo permite. Pero en ningún caso el Tribunal Constitucional resolverá un supuesto como este. En ningún caso el Tribunal Constitucional entrará a resolver si esa persona, el comprador de tu casa, debía pagarte el dinero, cuánto debía pagarte, cuándo debía pagarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasará con el resto de órdenes jurisdiccionales: social, contencioso administrativo, penal. Si concurre alguna de estas circunstancias, si hubiera un delito, si hubiera un despido, si te despiden a ti del trabajo, por ejemplo, y consideras que es improcedente, si hubiera, por ejemplo, si te imponen una sanción tributaria, todo esto se acabaría recurriendo a alguna de las vías por vías ordinarias y como mucho podría acabar en el Tribunal Supremo, pero, repito, en ningún caso acabaría en el Tribunal Constitucional resolviendo sobre el fondo del asunto, sobre esa cuestión en concreto, sobre si hay o no delito, sobre si hay o no sanción tributaria que corresponda o sobre si hay o no despido procedente o improcedente. Entonces, ¿de qué sí se encarga el Tribunal Constitucional? Porque alguna función tendrá que tener. Pues bien, el Tribunal Constitucional esencialmente cumple dos funciones. En primer lugar, resuelve los recursos de inconstitucionalidad. Es decir, es el órgano encargado de decidir si una ley es o no constitucional, es decir, si se ajusta a lo que establece la Constitución, y de esta manera, si decide que no se ajusta a lo que establece la Constitución, puede expulsar esta ley del ordenamiento jurídico. Y cabe recalcar que en España ningún otro órgano puede decidir si una ley es o no constitucional, es decir, ningún otro órgano jurisdiccional ni de otro tipo puede decidir si una ley no se ajusta a la Constitución o si sí se ajusta. Ningún otro órgano, por tanto, puede expulsar una norma, una ley en este caso, del ordenamiento jurídico y ningún otro órgano puede tampoco inaplicar una ley al caso concreto. Ningún juzgado puede decidir no aplicar una norma, una ley, a un caso concreto por considerar que no se ajusta a la Constitución. Entonces, esto es fundamental para los políticos, ya que si tienes a un Tribunal Constitucional sesgado a tu favor, sesgado a favor del político, este Tribunal Constitucional no declarará inconstitucionales aquellas normas que tú mismo, como político, has hecho, has promovido, has promulgado, y por tanto evitarás que el Tribunal Constitucional haga que tu ley no cree efectos y además evitarás que este Tribunal Constitucional te cree a ti como político una mala imagen al dar a conocer a todo el mundo que tú has hecho una ley yendo en contra de lo establecido en la Constitución. Y ojo, cabe remarcar que este recurso de inconstitucionalidad no lo puede interponer cualquier ciudadano, ni mucho menos. Tan solo están habilitados para ello algunos órganos que, si queréis, os lo comentaré, os lo puedo comentar en un vídeo aparte dedicado específicamente al recurso de inconstitucionalidad. Y ya de paso también comentaré en ese vídeo seguramente lo que es la cuestión de inconstitucionalidad. Y en segundo lugar, resuelve los recursos de amparo. Es decir, se encarga de determinar en casos concretos si ha habido por parte de alguno de los poderes públicos alguna actuación que haya lesionado algún derecho fundamental de los recogidos en la Constitución contra algún ciudadano. En este sentido, es el máximo intérprete de la Constitución y en concreto el máximo intérprete de los derechos fundamentales, puesto que estos están contenidos en la Constitución española. Y esto es importante porque, en primer lugar, para esos casos concretos es este Tribunal Constitucional quien decide si en ese caso concreto, a ese ciudadano concretamente, se le han vulnerado sus derechos fundamentales o, por el contrario, no se le han vulnerado sus derechos fundamentales. Por lo tanto, si el Tribunal Constitucional decide que no se han vulnerado sus derechos fundamentales,
la actuación en concreto de los poderes públicos contra ese ciudadano seguirá adelante pese a que probablemente pueda lesionar sus derechos fundamentales. Y en segundo lugar, porque los argumentos que vaya dando a medida que va resolviendo este tipo de casos concretos sientan jurisprudencia. Son argumentos que van a definir, van a decidir, van a delimitar el contenido de derechos tan importantes como el derecho a la vida, el derecho a la libre residencia, el derecho a la libertad de circulación, el derecho a la asociación, el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, etcétera, etcétera. Por tanto, estas interpretaciones que haga el Tribunal Constitucional sobre qué significa el derecho a la vida en España o qué significa el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, entre otros, así como los ejemplos que comentaba antes, ese contenido va a vincular también a otros tribunales y, por lo tanto, el resto de tribunales, los tribunales ordinarios y el Tribunal Supremo, que sí que resuelven los casos, los conflictos jurídicos que tenemos en nuestro día a día, van a tener que aplicar a estos tribunales esa doctrina del Tribunal Constitucional en referencia a los derechos fundamentales. Por lo tanto, es vital para la interpretación en general de todo el ordenamiento jurídico y de una parte muy clave de este ordenamiento jurídico como es todo aquello que afecte a derechos fundamentales. Y esto claramente también es de interés de la clase política. Y hasta aquí la explicación del Tribunal Constitucional, qué es y qué funciones principales tiene, y como os he comentado antes, si queréis un vídeo específico sobre el recurso de inconstitucionalidad, quién puede interponerlo, qué es exactamente, qué plazos existen, etc., dejádmelo en los comentarios y haré un vídeo al respecto. Y, por supuesto, si tenéis alguna otra idea o queréis que hable sobre algún otro tema, derechos fundamentales, cualquier tema de constitucional o algo que sea fuera de derecho constitucional, evidentemente también podéis dejármelo en los comentarios. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.